Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María y padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí viene a buscar una paz y muchas. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ave María, sin pecado concebido, sin pecado concebido, sin pecado concebido. por la Por las señal manos de corazones de los sacerdotes, libra, Señor Dios nuestro, que nos libramos y Santo. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a empezar con nuestros cantos. En nuestro primer canto, Esperando con María. Guarda la presencia y grande con amor.
Alabado sea porque siempre dejamos el tiempo al hermano que nos trae el mensaje. Amén. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Es para mí realmente un motivo pues de bastante alegría y viene a mi mente el recordar lo que dice el salmista David en el Salmo 103. Alaba al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Queridos hermanos, hace 2 años, pues verdad, estaba en capilla ardiente. Por esta hora, pues recién operado, y bendito Dios, aquí estoy, hermanos, y eso es lo que le doy gracias al Señor, el poder estar, pues, después de 2 años, verdad, con vida, agradecido con el Señor por lo que el Señor, pues, verdad, ha hecho en mi vida y ha hecho, pues, también en la vida de cada uno de ustedes, en la vida, pues, de mi familia. Y queridos hermanos, en esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios. Ojalá que cada uno, pues, verdad, meditemos, y aunque tal vez, verdad, no es posible, como comunidad Jesús es el camino, hayamos caído, pues, verdad, en 4 puntos que nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 4 cosas en las cuales, pues, verdad, estos hermanos nuestros cayeron, y ojalá que también nosotros, pues, verdad, aprendamos, valoremos y estimemos, pues, las cosas de Dios y le demos, pues, su verdadero sentido, su verdadero aprecio. Bien lo decía el hermano, en primer lugar, pues nos va a hablar la palabra de Dios de un punto muy esencial. Y queridos hermanos, sin mencionar, pues, verdad, cada uno nos damos cuenta, pues, verdad, de nuestra poca asistencia, pues, a nuestra comunidad. Lo decía el hermano hace 8. Dentro de 8, ojalá que el grupo, pues, vaya a estar. Si se dan cuenta, no está ninguno. Fuimos también a la aldea de la Esperanza, ninguno está. Y hermanos, no creo que siempre haya ocupaciones o siempre tengamos que hacer, especialmente pues cuando se trata de las cosas de Dios, la palabra de Dios, sobre todo la Eucaristía, la Santa Misa. Hoy, por ejemplo, están celebrando la Santa Misa. Tengo este compromiso, por eso estoy aquí, no que nuestro punto de reunión pues es la Santa Misa de arriba, ya que como cristianos pues sabemos de que todo culmen de toda reunión es la Eucaristía. Un cristiano sin Eucaristía no es un verdadero cristiano. Y precisamente de esto nos va a hablar la palabra de Dios. Vamos a ver quién de todos, pues, verdad, menciona los 4 puntos en los cuales, pues, verdad, los corintios cayeron. Y pidámosle a Dios que no caigamos nosotros en esto. Al final de la lectura voy a preguntar cuáles son esos 4 puntos, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 11 y versículo 17. Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo, que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes.
para que se muestre quiénes son los auténticos. Y así resulta que cuando se reúnen no comen la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. No tienen sus casas para comer y beber, o es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen. ¿Qué puedo decirles? Voy a alabarlos. En esto no puedo alabarlos. Esta es palabra de Dios. Hay 4 puntos, hermanos, que nos habla la palabra de Dios. Esperamos en Dios, ¿verdad?, de que como cristianos, pues, no exista estas 4 cosas dentro de nosotros. ¿Cuál es la primera cosa, hermanos? Las divisiones. La división. Dice, queridos hermanos, en primer lugar, dice la palabra de Dios, en el primer versículo que leímos, dice, siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo, que sus reuniones entre ustedes traigan más perjuicio que beneficio. En primer lugar encontramos nosotros la división. Era una comunidad que realmente, pues, ¿verdad?, a simple vista se miraba, pues, la forma de vida que traían, la forma de vida, pues, que estos hermanos nuestros. Pero dice, hay algo que dice el apóstol San Pablo: no se puede evitar esto, es necesario, es lógico que haya divisiones entre ustedes, dice, para que se vea algo. Y esto que se ve, ahí se ve quiénes son los auténticos, dice la palabra de Dios. Y queridos hermanos, sinceramente, creemos y estamos conscientes que la división no es de Dios. La división es del mal. El mal, pues, está contento, está tranquilo, mientras que en una comunidad, mientras que en la iglesia, pues, hay pleitos, hay problemas, hay dificultades. No hay superación, no hay adelanto en una comunidad, por la razón, pues, de que hay división entre nosotros, hay preferencias, hay, pues, de todo. Y algo también muy esencial que debemos de tener en cuenta, que dice la palabra de Dios más adelante, y se puede ver claramente, dice, porque no comen la cena del Señor, no participan, no se alimentan, como dijera más adelante este mismo capítulo, en otro versículo. Para participar en la mesa del Señor es necesario, como nos ha enseñado la iglesia, estar en gracia de Dios. Pero alguien va a decir precisamente, hermano, yo por eso no participo. ¿Y qué estamos haciendo? Claramente dice la palabra de Dios, o es que desprecian la asamblea de Dios. Al despreciar la asamblea de Dios, al despreciar la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, o que Jesucristo nos hace, queridos hermanos, es muy importante que nosotros meditemos, reflexionemos. El evangelista San Juan dice en el capítulo 6, 52, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Dice, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice. Queridos hermanos, ¿creemos esto o no creemos? Ahí está. Si creemos, pues se tiene que ver nuestra participación. Se tiene que ver nuestra convivencia en la palabra de Dios, convivencia en la mesa del Señor. Jesús contaba una parábola allá en San Mateo 22, el banquete de bodas.
Dice a sus sirvientes, vayan y inviten a todos los que encuentren en el camino, en la calle, y tráiganlos y díganles que ya está preparada, ya están preparados los animales gordos para el banquete. Y regresaron y dijeron, el primero dijo, Señor, acabo de comprar un terreno, no puedo ir. El siguiente dice, acabo de comprar unas yuntas de bueyes y voy a ir a probarlas. El otro dijo, acabo de casarme y no puedo. Ahora, ¿qué excusa pondríamos nosotros a la invitación que Dios nos da? ¿Son razonables nuestras excusas o no son razonables? Queridos hermanos, sinceramente, Dios nos ha creado, como dice el libro de la sabiduría. Lo más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos ha creado libres. Cada quien escoge, elige y hace lo que quiere, pero recordemos que la misma palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces, como cristianos, tenemos que saber lo que es conveniente y lo que no es conveniente para nuestra vida. Queremos superación espiritual, queremos crecer en las cosas de Dios, que la gente sinceramente vea en nosotros, como decía el hermano perfecto que decía el sacerdote, es que si seguimos siendo los mismos, ¿cómo nos vamos a dar a conocer a los demás? ¿O cómo los demás se van a dar cuenta quiénes somos nosotros? Y precisamente en este caso, en esta oportunidad, la palabra de Dios, pues verdad, a través del apóstol San Pablo a los Corintios, sinceramente, viendo la gran necesidad de llamarle la atención, viendo realmente los grandes problemas o dificultades en las que estaban metidos estos hermanos. Es posible que muchas comunidades estemos pasando por esa misma situación, en donde a veces pensamos y decimos, es que yo alabo a Dios, glorifico a Dios. Sí, hermano, está bien, pero no simple y sencillamente con nuestra boca, con nuestros labios, sino que tiene que salir desde lo más profundo de nuestro corazón. Un corazón sincero, un corazón que realmente haya cambiado, como dice el apóstol San Pablo. Es que ustedes ya no son los mismos, ahora ustedes son diferentes, les decía en otra parte a otro grupo de hermanos. Es que ustedes han dejado las tinieblas y ahora viven en la luz. Y como hijos de la luz, tienen que vivir como tales, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, el mismo apóstol San Pablo dice, ¿verdad?, a los Corintios, que ni siquiera se menciona la palabra inmoralidad. Pero ¿cómo no se va a mencionar, hermanos, si mientras que muchos estamos a veces viviendo en esa situación? Muchos estamos viviendo, sinceramente, aparentemente, pues cerca de Dios, pero nuestras actitudes no lo demuestran, es lo contrario, lo que demuestran nuestras actitudes. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, en primer lugar la división, en segundo lugar el desprecio al banquete del Señor. Con nuestros gestos nosotros le decimos al Señor que no lo necesitamos, que no lo queremos. Creo que, no me recuerdo exactamente si hace 8 días o 15 días que se celebraba en la Santa Misa el día de mañana, que se celebró una misa para la juventud, ahí estuvimos. En esa ocasión, sinceramente, el sacerdote empezó a darles duro a los jóvenes, porque decía, ustedes que son jóvenes, que dicen que son cristianos, no confiesan, no comulgan, son unos mentirosos, porque no hacen lo que Dios les dice que hagan, no hacen lo que la iglesia pues quiere que se haga, sino al contrario,
ustedes son desobedientes, decía. Y precisamente la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en esta noche, la división, no participar en la cena del Señor. Seguidamente el tercer punto, como dice la palabra de Dios, para hacerlos, pues, ¿verdad?, a los hermanos que poseen, que tienen, humillan, pues, ¿verdad?, al que no tiene. Y esto, hermanos, sinceramente, Dios está en contra de todo esto. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si escuchamos, dice, y así resulta que cuando se reúnen, dice, cada uno se adelanta a consumir su propia cena, mientras que uno pasa hambre, otro se emborracha. No tienen sus casas para comer y beber, que es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado en este sentido, porque a veces nuestras palabras, nuestras actitudes lastiman, dañan a los demás. A veces no tenemos nosotros cuidado con una media cosita que nosotros, por verdad, digamos o hagamos. Muchas veces pensamos que está bien lo que estamos haciendo, está bien lo que estamos diciendo, pero hay hermanos que sinceramente, ¿verdad?, analizan las cosas y dicen, seguramente, pues, a mí me lo está diciendo. Está tratando de humillarme, está tratando, pues, ¿verdad?, de rebajarme. Y queridos hermanos, ante la presencia de Dios, la misma palabra de Dios dice que nadie es más que otro. Todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que vivir como tales y atender a la invitación que Dios nos da, atender al llamado que Dios nos hace a cada uno y que nos ha hecho a cada uno. Yo hasta la fecha todavía estaba un poco así, algo con duda, algo inquieto por una vez, ¿verdad?, que un cierto grupo, pues, ¿verdad?, llegaron a darle una bienvenida a un sacerdote. Les decía a este grupo, padre, aquí estamos, nosotros somos de tal grupo, bienvenido. Aquí estamos nosotros cuando se presente alguna necesidad, cuente con nosotros, que nosotros nos ponemos en servicio de Dios. Y la respuesta de este sacerdote dice, la verdad que yo soy nuevo, vengo por primera vez a este lugar o a esta parroquia y no los conozco. Permítanme unos días, dijo, conocerlos. ¿Y cómo los voy a conocer bien y mejor? En la Eucaristía. Y yo me quedé pensando y dije, pero si siempre participamos en la Santa Misa, pero que si analizando, él quería ver nuestra participación en los sacramentos, nuestra participación especialmente en el sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Porque un cristiano sin Eucaristía, sin el sacramento de la confesión, queridos hermanos, no somos nada. Porque a través de estos sacramentos es que Dios nos salva, queridos hermanos. A través de estos sacramentos son medios que Él mismo ha establecido en sus ministros para que nos administren estos sacramentos y que a través de estos sacramentos nosotros lleguemos a alcanzar la vida eterna que el Señor nos ofrece. ¿Es así o no es así? San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, ahí nos cuenta una historia. Cuando San Pablo dice lo llevaban preso para Roma, y en una ocasión se desató una gran ola, un
gran viento, una gran tempestad que arrastró el barco. Pero Dios le habló en una visión y le dijo: no temas, Pablo, que no te va a pasar nada. Y todos los que vienen contigo, todos los que te acompañan, ninguno va a morir, todos se van a salvar. Al final de la historia, dice la palabra de Dios, o al final de esta travesía, dice que el barco se deshizo. Y los que iban en este barco, unos dicen que sabían nadar, salieron nadando, y los que no sabían nadar, salieron encima de tablas. Palabra de Dios, eso lo cuenta ahí sobre eso. Y queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene esas tablas de salvación, que son los mandamientos, los sacramentos por los cuales el cristiano puede salvarse, el cristiano puede llegar, sea nadando o sea encima de una tabla, llegar al otro lado donde Jesucristo nos espera. Por tal razón, Él va a preparar lugar para nosotros. Por eso, queridos hermanos, en esta preciosa noche, ojalá que cada uno de nosotros tomemos en cuenta, en serio, tomemos realmente, como dice la palabra de Dios, le demos su verdadero sentido, su verdadero valor, y no pensar, como decía alguien por ahí, muchos de nuestros hermanos, al enterarse que tal hermano le toca el mensaje, no sé cuál es la razón, pero no se hacen presentes. A veces están unos, dentro de 8 vienen otros, y que, queridos hermanos, a veces hay preferencias en cuanto a la palabra de Dios. Pero para nosotros, queridos hermanos, debemos de estar conscientes y saber que la palabra de Dios es palabra de vida eterna, la traiga quien la traiga. Como decía en una ocasión un sacerdote que nos vino a dar un curso de animación misionera. Ustedes no se fijen, decía, en el sacerdote. Él hablaba así, él decía, porque dentro de los sacerdotes no todos son buenos, decía. Hay sacerdotes que son unos bandidos, decía. Pero ustedes no pongan su mirada en el sacerdote, sino en la palabra de Dios que los salva, la palabra de Dios que los lleva a puerto seguro, decía. Y queridos hermanos, así es, pero al mismo tiempo también, como seres humanos, tenemos nuestras fragilidades, tenemos nuestras debilidades, y a veces, en medio de las fragilidades y debilidades, a veces nosotros somos ocasión también de tropiezo para los demás. Porque lo primero que dicen, miren si ellos son esto, si ellos son lo otro, pero miren cómo están, miren cómo viven, miren. Y queridos hermanos, sinceramente, eso debemos nosotros de tratar pues de vivir más profundamente la palabra de Dios. Y como dice el apóstol San Pablo en esta noche, no se puede evitar la división, no se puede evitar todas esas cosas, porque como seres humanos, pues verdad, somos atraídos, somos arrastrados, somos llevados por el mal, pero al mismo tiempo también debemos de pedirle a Dios que Dios, verdad, nos fortalezca, nos dé paciencia, ánimo y perseverancia, que no nos fijemos en el hermano, que por qué no vino, por qué razón no está. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra vida. Lo que sí debemos de tener en cuenta, hermanos, es de que cada vez, pues verdad, que nosotros venimos, Dios se alegra, Dios está contento, y al mismo tiempo también cuando nosotros, verdad, estamos al frente, hay un respaldo también. Pero cuando nosotros estamos al frente y somos los primeros que no cumplimos, sinceramente da pena, hermanos. Por eso, hermanos, en esta noche, ojalá pues, verdad, de que cada uno pues
conscientemente, ¿verdad? Escuchemos la palabra de Dios, valoremos, atesorémosla en nuestro corazón, ya que en ella, pues como dice la misma palabra de Dios, está la vida eterna. Así es de que en esta noche, 4 puntos muy importantes, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos habló. En primer lugar, pues la división. En segundo lugar, la no participación en la cena del Señor. En tercer lugar, pues verdad, como decía ahí, humillar al hermano, humillar pues o despreciar al hermano o humillar al hermano. Esto sinceramente pues no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que nuestra vida depende de Dios. El que tiene, pues tiene; el que no tiene, ¿qué se puede hacer, verdad? Únicamente pues agradecerle a Dios por el que tiene, agradecerle a Dios por lo que no tenemos, ¿verdad? Así de que, queridos hermanos, en esta noche, Dios bendiga su palabra. Esperamos en Dios que no nos hayamos molestado o que la palabra de Dios, pues, verdad, haya sido clara para nosotros. No lo digo yo, sino que la misma palabra de Dios, pues, lo menciona, ¿verdad? El apóstol San Pablo, escribiendo, pues, verdad, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ahí donde sucedió pues este acontecimiento, y sinceramente es preocupante, pues, verdad, en la vida pues de un cristiano, estas actitudes. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Bien, hermanos, pues ya que hemos escuchado la palabra del Señor, pues seguiremos con nuestros cantos. Como siguiente canto, Te entrego. Lo que quieras conmigo. ofrezco mi vida.
me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego. Te entrego. Te entrego Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego.
Señor, ¿cuál es mi rumbo?
Nuestras alabanzas, y antes de bajarnos nosotros queremos agradecerles a cada uno de ustedes por la colaboración que tuvieron a bien haber dado para nuestro teclado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy lo estamos estrenando para la honra y gloria de Dios, y queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber colaborado con nosotros, hermanos. Creo que sin la ayuda de ustedes pues no lo hubiéramos podido realizar, porque es algo. Es un proyecto algo grande que tal vez nos hubiera llevado mucho tiempo nosotros juntar todo, pero bendito sea Dios, ustedes colaboraron con nosotros, hermanos, y que el Señor les bendiga, y muchas gracias. Hermanos, también de mi parte estoy muy agradecido por esta compra que se hizo, ya que, como todos lo sabemos, así como un hermano, bueno, si no tiene su material para trabajar, no lo tiene bien arreglado, pues no trabaja a gusto. Y así también en mi caso, los días pasados, pues no me sentía tan cómodo con el teclado que teníamos, ya que en cualquier momento no daba las notas que yo quería, y se lo decía al hermano, y por esa razón también creo que hubo como 2 meses antes de la Navidad que ya no ensayamos, porque nuestros materiales no nos ayudaban, y solo les dije que íbamos a arreglar el otro teclado, pero
se fue los días y la verdad nunca se arregló. Y también pues ya el tiempo que llevaba ese teclado también ya era viejito el teclado. Creo que ya se mandó a arreglar como 3 veces, 2 en el tiempo de las hermanas y otras veces cuando las hermanas anteriores que obtuvieron ese teclado. Entonces, luego cuando la hermana me dijo que hay un plan para comprar y así se va a hacer, gracias a Dios que se llevó a cabo, gracias hermanos del consejo y las hermanas que seguramente juntamente se hizo esa colaboración, y seguramente hay más hermanos que colaboraron. Gracias. Yo digo que es como fuera un material para trabajar para mí. Y gracias hermanos por esa compra que se hizo. Yo sé que todo es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias hermano, alabado sea Jesucristo. Dejamos el tiempo al hermano que seguramente trae cosas. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bien, hermanos, pues damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos ha dado. Agradecemos a Dios porque nos ha dado esos regalos, el privilegio de poder estar acá nuevamente alabando y glorificando su nombre. Definitivamente es una bendición, como lo ha dicho siempre, pues hoy 8 días más de vida que el Señor nos ha regalado, 8 días más que nos ha dado para poder estar pues, siempre alabándole, glorificándole. Pues qué bendición. Démosle fuertes aplausos al Señor, que definitivamente es Él que nos quiere acá, que nos trae, que toca nuestros corazones para poder estar acá. Mis hermanos, de que Dios les bendiga y esperamos al Señor para que siempre pues, tengamos esa preocupación de poder estar acá, que como hemos dicho, pues cada día recibimos tantas bendiciones de parte del Señor, y qué bueno que este día pues Dios nos lo da para poder estar aquí y poder darle gracias por todo lo que seguramente hemos recibido de parte de Él. Así es, hermanos, de que gracias y esperando siempre su participación. Y queremos agradecer grandemente, hermanos, que tuvieron un turno en esta noche, y queremos agradecer al Santo Rosario, hermano Chus y personas que estuvimos aquí rezando. Queremos agradecer grandemente a las hermanas visitadoras, por las alabanzas que vinieron a alegrarnos. La verdad es una gran bendición, una gran alegría ver un buen grupo de hermanas. Demos fuertes aplausos a las hermanas que hoy nos unieron a todas estas hermanas que cantaron al Señor. Que Dios les bendiga, hermanas, y a seguir adelante. También a nuestro hermano Armando, que también siempre está presente, siempre está al frente pues, del grupo también, apoyando a nuestros hermanos. Hermanos, pues que Dios le bendiga grandemente y a seguir adelante también. Queremos agradecer a nuestro hermano Santiago por el mensaje que nos trajo, esperando al Señor de que algo llevemos, ya que ese es el propósito también de venir, para poder llevar algo y así pues ir creciendo cada día más también en nuestra fe. Así es de que, hermanos, pues muchísimas gracias. También, hermanos, les queremos agradecer grandemente a nuestras hermanas visitadoras, que vinieron a cambiar nuestras cortinas. Muchísimas gracias, hermanas, que el Señor les bendiga, que nuestro oratorio pues se ve diferente ahora, y qué bueno pues que ustedes se preocupen. Nosotros a veces pues ni cuenta nos damos, que si ya tienen bastante tiempo o no tienen mucho tiempo de estar, pero gracias, hermanas, por su preocupación y por venir a arreglar. Muchas gracias, les agradecemos bastante. Desde que gracias, hermanos, invito a Padre Augusto que nos haga hora de finalizarnos con una oración. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bien, hermanos, nos ponemos de rodillas para agradecer a Dios una reunión más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Padre Santo, en esta hora, gracias te damos por la oportunidad de cada uno de nosotros en el cual nos has hecho presentes en esta reunión, Señor Jesús, para darte honra y gloria a tu santo y bendito nombre. Señor, gracias porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salud. Y hoy en esta noche, Señor, te agradecemos por todos mis hermanos reunidos aquí presentes, en el cual tú nos has regalado la oportunidad, Dios, de poder venir a alabarte. Señor Jesús, nuestra vida a ti te pertenece y nuestro corazón. Padre Santo, en esta noche te queremos pedir siempre que nos juntas con el Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Bendito Dios, gracias te damos. Te agradecemos por tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.